Bienvenidos sean, les habla Yuki y este es un nuevo timelapse. En este video verán cómo hice un accesorio de Yoshika Miyako. Específicamente estaremos hablando del sello en su frente. Materiales: una referencia en papel, linterna de un celular, alguna tapa con transparencia, pintura de tela, pincel y alambre. Primero que todo, tomé una referencia para el sello a través de internet. Lo copié en una hoja de cuaderno y me hice una pantalla de calcar con la linterna de un celular y una tapa con mica. Sobre eso puse la hoja con el diseño y la tela blanca. Comencé pintando con un pincel reciclado de una pintura de uñas y me fui dando cuenta que no era muy bueno, ya que las fibras de este eran muy rígidas y además no tomaban mucha cantidad de pintura. Tenía que untarlo muchas veces y solo lograba trazos cortos y poco definidos. Así que al terminarlo me di cuenta que no me gustaba del todo como había quedado. Así que obviamente este sello quedaría como prototipo. Al día siguiente utilicé un pincel mucho mejor. Me permitía hacer trazos más suaves, definidos y de mayor longitud. Así, poco a poco y con mucha paciencia, fui calcando todos los kanjis en el sello, con todos los detalles en cada trazo. Esto tomó más tiempo de lo que creí, pero en realidad fue bastante relajante. Estoy acostumbrada a hacer cosas a mano alzada, pero esta vez consideré que para un resultado óptimo era necesario calcarlo. Cada línea tenía características que hubiera tomado mucha práctica poder perfeccionar. Y una vez que los terminé, solo faltaba hacer el margen rojo al perímetro del sello. El otro lado del sello no tenía mucho detalle, solo debía replicar el perímetro rojo. Una vez que tenía ambas partes del sello listas, recorté la tela y me dispuse a coser de esta forma que muestra la imagen. Solo se deja una abertura en la parte superior. Debe ser suficiente para permitir voltearlo más tarde. Cosí alrededor dejando 1 centímetro como margen de costura. Recorté las esquinas para permitir que quede una buena forma y lo volteé con la ayuda del mismo pincel. Me aseguré de estirar todas las puntas. Lo que falta ahora, y es opcional, es tomar un alambre y doblar la punta de esta forma. Esto evitará que se salga por entre medio de la tela. Se debe dar el largo necesario para que cruce 3 lados del sello y se vuelve a hacer un doblez en el otro extremo del alambre. Se introduce el alambre por la abertura del sello. Se acomoda de modo que coincidan la forma del alambre con el interior del sello. Y una vez que estuve conforme con la posición, se realiza una costura pequeña para asegurar el alambre en su lugar, en el lugar que muestra la imagen. Llegados a este punto, solo falta cerrar la abertura superior con un pespunte, como también se muestra en la imagen. Y ese ha sido todo el procedimiento del sello. Aquí hay imágenes comparativas entre el prototipo y el sello final. Para sujetarlo al cosplay, le puse un pequeño alfiler de gancho por la parte de atrás y con él lo puedo sujetar donde estime conveniente. Y aquí hay un par de fotos donde se aprecia el sello en acción. No olviden que en mi Instagram pueden ver fotos de este y otros cosplays, además de formas en que me pueden apoyar. Si tiene alguna duda, opinión o tip, no dude en comentar. Dale like a este video si te gustó y suscríbete a mi canal para que puedas ser notificado cuando suba nuevo contenido. Muchas gracias. Adiós.